5 procesos de cateterismo sin necesitar solo uno. El caso Senasa, uno de los casos de corrupción más importantes a los que le estamos dando seguimiento en la República Dominicana en los últimos tiempos, por sus implicaciones, un posible fraude al Estado Dominicano que tiene implicaciones en el sistema de salud de nuestro país, sobre todo en el Seguro Nacional de Salud, en el cual están afiliados 7.6 millones de dominicanos en un país que cuenta con alrededor de 11 millones de personas. Vamos a estar hablando por días, sino por semanas y meses, de las implicaciones de este caso que ya la magistrada Jenny Berenice Reynoso adelantaba ayer que tendrá un 2.0, una segunda fase, y no descarta que haya una tercera. Se habla de posibilidad de decenas de personas sometidas a la justicia. Con estas imágenes damos inicio a su programa El Día. Hoy es jueves 11 de diciembre del año 2025. Gracias por estar con nosotros como cada mañana a través de Telesistema Canal 11, también a través de nuestro canal de YouTube El Día RD. Es un placer, un honor para cada uno de nosotros acompañarles desde tempranito en la mañana. Y como ustedes saben, nuestra compañera Edith Febles está en unas vacaciones, entre comillas, está tratando de descansar un poquito mientras continúa su investigación precisamente sobre este caso Senasa, así que como bateador designado nos sigue acompañando Starling Taveras. Starling, muy buenos días. Muy buenos días, Amelia, buenos días, placer nuevamente de estar aquí con cada uno de ustedes, contigo, Amelia, por supuesto, con las personas que nos siguen a través del día. Recuerden que ustedes pueden enviar sus comentarios a este programa a través del WhatsApp en el 829-345-1453, comunicarse con nosotros y efectivamente a través del enlace de YouTube del día, ahí donde ustedes se mantienen activos también enviándonos sus comentarios. Una jornada intensa en este jueves donde se reanuda el conocimiento de la medida de coerción de este caso que ya mencionaba Amelia, que nosotros estaremos dando seguimiento y dará mucho de qué hablar a lo largo de los próximos meses y semanas. Bueno, y hoy en el espacio estelar del día tendremos 2 entrevistas. Muy tempranito en la mañana recibiremos hoy a José Dantes, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y además es el secretario de Asuntos Jurídicos de esta organización política. Queremos las reacciones del Partido de la Liberación Dominicana a todo lo que está ocurriendo en este momento, los casos de narcotráfico, el caso Senasa, los casos de corrupción, cuál es la visión del PLD. Además, hablaremos del tratado firmado por esta administración con el gobierno de Estados Unidos, mientras vemos las implicaciones que está teniendo el despliegue militar de Estados Unidos en nuestra región. A las 6:30 de la mañana estará José Dantes con nosotros, bien tempranito en la mañana, para que podamos tener esta reacción. Al final de la mañana, alrededor de las 7:30, entonces hablaremos de música, porque es que ya estamos en diciembre, nosotros queremos ir entrando en la onda y en la ola, y tendremos el placer de recibir al extraordinario saxofonista, compositor dominicano Sandy Gabriel, que celebra sus 15 años de trayectoria, apostando al arte de calidad en nuestro país. Sandy Gabriel y amigos, un espectáculo que ya se está convirtiendo en una tradición cada diciembre. Nos dará detalles de eso y qué significa dedicarse a la música en la República Dominicana. Yo espero que Sandy, que nos ve desde temprano, no se le olvide ese saxofón, porque si no lo devolvemos. Señores, con estas imágenes y con esta propuesta iniciamos la jornada de hoy, no sin antes decirles qué pasó en el béisbol otoño-invernal de la República Dominicana anoche. Anoche sí hubo juego, así ¿verdad, José? Sí hubo juego. Vamos a ver cuáles son los resultados del béisbol otoño-invernal de la República Dominicana. Él no llega si no es haciendo, bueno, ahí turbulencia. Están los juegos en el día de ayer. Vemos que un enfrentamiento de los gigantes del Cibao contra los Tigres del Licey. Bueno, pues el Licey ganó, se alzó con la victoria de 6 carreras frente a una de los gigantes. En otro encuentro, ahí están nuestras queridas Águilas Ibaeñas que ayer fueron derrotadas por los Toros del Este. Bueno, se le están pegando sí, los 12 carreras a 5, tremenda derrota que sufrieron ayer las Cuyayas. Y en el último partido, los Leones del Escogido contra las Estrellas Orientales, las Estrellas alzaron con esa victoria 6 carreras
a 4. Vamos a ver Mira, cómo me llama queda la la tabla de atención posiciones. la cantidad de juegos con extra inning que están jugando los Leones del Escogido, los campeones nacionales. En varias ocasiones lo hemos visto. 10 y 11 entradas. Eso cansa. Vamos a ver la tabla Nos de ayuda a posiciones. nosotros, que se cansen ahí. Sí, la tabla de posiciones, las Águilas Ibaeñas ya son 39 los partidos jugados. Dijimos que las Águilas ya tienen su boleto asegurado hacia el round robin. Lo importante es también que no se convierta en un hábito eso de estar perdiendo. 27 ganados, 11 perdidos, a 5 juegos y medio, ya un poquito más cerca, los Toros del Este en la segunda posición. En la tercera posición, empatados los Gigantes del Cibao y los Tigres del Licey, que venían del sótano y se están acercando ya al tercer puesto, empatados con los Gigantes del Cibao. En la cuarta posición, las Estrellas Orientales, con 17 ganados y 23 perdidos, a 11 juegos. Ahí tiene que haber un error, pasa algo ahí, déjame ver, 30, bueno. Los Leones del Escogido están en la última posición a 11 juegos y medio. Así está el béisbol otoño-invernal de la República Dominicana. En breve daremos los saludos a nuestro compañero Germán Marte, pero Germán, parece que hay un temita ahí para no recibirte en este momento. Yo llego como quiera. Sí. Él llega a través Bueno, de... mientras tanto... Sí podemos, José. Hola, Germán, buenos días. No importa. Él no se iba a aguantar. Sí, no. José, ponme a mí o ponme a mí, ¿cuál es la cosa? Le está cobrando, ¿eh? Muy buenos días, queridos compañeros. Stanley Taveras, ¿cómo te sientes? Buen día, Germán. Estamos como soldados, ¿verdad? Al pie del cañón. Al pie del cañón, así estamos. Amelia de Shams, querida, muy buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero honor el que nos hacen al brindarnos su atención. Bueno, hoy... Yo creo que el tema obligado, el tema del día, de la semana, del año, es sin duda el tema Senasa. Vamos a ver algunas declaraciones de ayer del abogado de Santiago Jacín, pero después de ello yo les voy a decir algo que dijo la Procuradora General de la República. Es que yo creo que vamos al revés. Vamos con la Procuradora. Ayer porque ella dijo algo muy importante. Pero lo vamos a ver en breve, Germán. Sí, es que has llegado así mismo, al pie del cañón, como un torbellino. Como yo llego. Bueno, durante la jornada de ayer se produjeron varios sucesos. Hoy estamos muy pendientes precisamente del caso Senasa, que como decíamos al principio, formó parte de nuestra introducción. Para hoy, a las 2 de la tarde, se espera que se realice la audiencia del conocimiento de la medida de coerción. Durante la jornada de ayer, miércoles, la magistrada, la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, sostuvo un encuentro en el que participaron una serie de periodistas y ahí se dieron adelantos importantes relacionados con este caso. Incluso, no solamente hizo descripciones de lo grave y las implicaciones graves de esta situación y de este fraude, que ya veíamos en detalle desde el pasado lunes, incluso la posibilidad de que aquí haya gente que se le hayan hecho procedimientos innecesarios, 5 cateterismos a una sola persona y según el Ministerio Público sin necesitarlo. Eso es solo uno de los ejemplos que dio la Procuradora General de la República. Adelantaba que hay posibilidades de que haya un caso Senasa 2.0 y nadie quita que haya una tercera edición de este caso. Habló de la posibilidad de que haya decenas de sometidos a la justicia. Vamos a ver un resumen de ese encuentro que sostuvo la Procuradora con una serie de periodistas. Wayne Polanco, del equipo de Telenoticias, nos adelanta. El caso Senasa es de alta prioridad para las autoridades judiciales, por lo que el Ministerio Público va detrás de lo robado. Así lo asegura la máxima representante del Ministerio Público al hablar sobre el que puede ser el mayor caso de corrupción de la República Dominicana, Senasa. El Ministerio Público sí va a ir por recuperar cada centavo que se haya sustraído. Que ha sido muy indignante ver que a una persona le pusieron ¿verdad? Me debo reservar el nombre por este momento, pero a una sola persona se le hicieron más de 5 procesos de cateterismo sin necesitar solo uno. Afirma tener pruebas que comprometen y mantienen bajo la lupa a médicos y centros de salud. Damos certeza es que habrá más porque ya los resultados, las pruebas que seguimos teniendo en nuestra mano a partir de que esta investigación se pide la medida, pero continúa, es evidente que le puedo dar seguridad absoluta de que habrá más personas imputadas. Y sí,
Hay personas bajo investigación que son médicos y distintos profesionales del área de la salud, porque evidentemente que estos procedimientos no se hicieron solos. Según el expediente, los imputados podrían haber afectado al Estado Dominicano con al menos 15.000 millones de pesos y no se descarta la ampliación del caso. Es evidente que el caso Senasa no ha concluido, es evidente que más personas serán imputadas, todo aquel que tocó un peso del Seguro Nacional de Salud, donde más de 7 millones de dominicanos tienen su salud asegurada, tienen que responder ante la justicia. Por este entramado de corrupción enfrentan la justicia Santiago Jacín, es director de Senasa. Además de Rafael Luis Martínez Jacín, Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Rit Estrella, Cinti Acosta Ascensión, Ramón Alan Spickler, Ada Ledesma Uviera y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes estarán siendo juzgados bajo los nuevos Código Penal y Procesal Penal. Para Telenoticias, Wayne Polanco. Bueno, cada vez que escuchamos un detalle más de este caso nos genera indignación, que es lo menos. Estamos hablando de un caso en el que aparentemente se ha jugado con la salud del pueblo dominicano. Estamos observando con detenimiento la ausencia de personas que aparentemente formaban parte de esa comisión médica, de aprobación médica del SENASA. Hay por lo menos 3 personas mencionadas en el expediente o en la solicitud de medida de coerción que supuestamente formaban parte de esa estructura y que no las vemos sometidas a la justicia, algunas de las cuales ya aparecen como testigos. Y una de las preocupaciones que tiene esta sociedad es hasta dónde el tema de las delaciones premiadas permite que gente que ha participado en actos de corrupción y que forman parte de este tipo de componendas, de este tipo de entramados que afectan no solamente el erario, en este caso estamos hablando de un entramado que afecta la salud de muchísima gente, pueden salirse con la suya solamente por ser delatores, por ser chivatos. En otros países hemos visto cómo, bueno, ayer teníamos una conversación con uno de los juristas que va a representar al Estado Dominicano y me decía, es que entonces no puede participar como testigo. Y nosotros hemos visto los ejemplos de otras naciones donde personas que son acusadas en un proceso como este o en los casos de narcotráfico son sometidas a la justicia y en busca de tener una reducción de la pena, entonces colaboran con las autoridades si se llega a algún tipo de acuerdo. ¿Qué impide que la República Dominicana no deje sin sanción a gente que evidentemente es corrupta? O sea, ¿cómo y por qué en nombre de arrestar a las figuras principales de un caso se deja gente que es casi igualmente importante? ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a la sociedad dominicana? No estamos en desacuerdo con que haya una posibilidad de fortalecer las pruebas del Ministerio Público a través de la información que pueda proveer gente que internamente forma parte de estas estructuras. Ahora bien, hay un ejemplo para la sociedad dominicana, para los jóvenes, y en este caso estamos viendo gente de muy corta edad que supuestamente está involucrada. Si usted devuelve una parte del dinero, todo está bien, porque al final ese es uno de los resultados que queda de casos como los que estamos viendo de la administración pasada. Entonces, es preocupante que el Ministerio Público no maneje otro tipo de alternativas y vamos a seguir insistiendo en eso por el bien de nuestra sociedad y el bien de que realmente se entienda la importancia de detener la corrupción. Si a un niño usted no le pone un castigo cuando comete una falta grave y le dice, bueno, está bien y te perdono, ahí vemos una persona que incluso ya formaba parte de un expediente anterior. Entonces, ojalá y el Ministerio Público busque los mecanismos para que aún contando con pruebas prometidas por alguno de los implicados, que las garantías que se le ofrezcan a esa persona no sea la libertad pura y simple. Porque sería una especie de estímulo, una especie de premio. Le robaste tanto, devuelve una parte, chivatea 2 o 3 y te vas. Entendemos que una forma de conseguir informaciones precisas y agilizar el asunto conlleva esa parte que es la negociación. Sí, se estila
en muchos países, pero hay que tener cuidado que no se vaya dando esa sensación, digamos, de frustración en la gente, de frustración, que dice, pero entonces estos se robaron 100 millones, devuelve 20 o devuelve 5 y ya. Eso, cuidado con eso. Yo quiero detenerme en algo que dijo la procuradora que tiene que ver con la aplicación del nuevo código, aunque hay discusión entre los abogados, porque dice que solo se aplicará una nueva ley si de manera retroactiva, si beneficia al imputado. Ajá, al imputado, al imputado. Es decir, si el código de ahora dice que la pena son, por ejemplo, 5 años y el nuevo dice que son 20, bueno, pues no se aplican los 20 para ese delito ya cometido, pero la Procuraduría dice que este hecho se procesaría aplicando el nuevo código. ¿Qué implica eso? Eso es importante, es un caso muy importante, que vi que ya algunos abogados dijeron, no, todavía no es así, pero yo creo que la Procuradora debe manejar bien el asunto. Recordemos los cargos que enfrenta esta gente, por lo menos los que estaban como funcionarios públicos, dígase el doctor Jacín y los otros de SENASA, conlleva coalición de funcionarios, prevaricación, que eso es un delito desde el cargo, ¿no? Asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos y, finalmente, lavado de activos. Ahora, ¿cuál es el punto? Que esos delitos que yo le estoy diciendo llevan penas más severas en el nuevo código, pero hay un detalle, se acumulan las penas. Atención, se acumulan las penas. Antes... En el nuevo código. En el nuevo código. Antes usted mataba a una persona, bueno, está preso por homicidio, pena máxima, 20 años, 30, lo que sea, pan, eso ya, usted no le va a poner una pena mayor de ahí. Ahora, si usted además usó arma de fuego que era ilegal, tiene un agravante, otro delito. Si además lo hizo en combinación con otro delito. Si además fue como acechanza y no sé qué, se van sumando las penas, se va agravando el delito y podría llegar incluso hasta los 60 años. 60 años. En este caso, que es un caso de corrupción, podría llegar sobre los 30 años, a partir de lo que dice la fiscal. ¿Por qué? Coalición de funcionarios de 5 a 10 años de prisión, según el nuevo código. La prisión mayor es 10, la menor 5. A la familia de esta gente que empiece a sumar, coja la que le convenga, 5 o 10, o tira un promedio, 7. Prevaricación prevaricación de 5 a 10 años. Asociación de malhechores de 2 a 3 años. Desfalco, malversación de 10 a 20 años. Lavado de activos, ya saben, se llega ahí hasta lo cuánto, no lo veo, 20 años. Ahora mismo es bien grave. Soborno y cohecho, se sanciona con pena más severa. Es decir, si tú empiezas a sumar y coges la mínima, por lo menos 30 años, o sea que uno espera, no es que uno se alegre del mal de nadie, pero es como dijo Wilson Camacho, esa es la cuestión más siniestra, como dijo Jenny, es la cosa más perversa que se ha hecho, solo comparable con el fraude de los bancos, ¿se acuerdan? Que le hizo una tronera, un hoyo terrible a este país. En el gobierno de Hipólito Mejía se descubrió, se sancionó, pero eso dejó un déficit enorme, que todavía lo estamos pagando. Esos banqueros siguen viviendo como jeque árabe, pero la sociedad dominicana lleva ese fardo encima, está pagando todavía eso. Entonces, atención, yo quiero que los abogados de nosotros, bueno, ahorita viene Dantes, vamos a hablar sobre este asunto. ¿Qué se va a aplicar? ¿La acumulación de penas o no? Bien, bueno, pues ahí está dicho, y en la procuradora también hay que señalar que en el día de ayer dijo que todavía no hay ningún tipo de acuerdo con ninguno de los imputados, pero el hecho de que nosotros tengamos más de 20 personas en la calificación de testigos testimoniales del Ministerio Público nos da que eventualmente el Ministerio Público pues va a llegar a algún tipo de acuerdo con esas personas que están ofreciendo detalles, y hay que conocer ese tipo de personas, quiénes son esas personas que están
ofreciendo detalles, quienes han colaborado con el Ministerio Público, quienes han ayudado a que el Ministerio Público pueda tener todo este relato fáctico con fechas, montos, lugares de donde se habrían realizado supuestos pagos de sobornos. Estamos hablando del ex director de gabinete, jefe de gabinete del Seguro Nacional de Salud, Gustavo Guílamo, que es el principal testigo que tiene el Ministerio Público en su medida de coerción, pero también quienes más están. Hay analistas que participaron en la contratación de servicios, personas que hacían esos contratos, que tenían la posibilidad de hacer cláusulas y demás, y también tuvieron acceso a información privilegiada de todo este entramado que detalla el Ministerio Público. Otro testigo fundamental, que nosotros ya lo comentábamos desde hace unas semanas, estamos hablando de un amigo cercano, una persona con una vinculación directa con el ex director ejecutivo de SENASA, José Ortiz Giraldes, que es la persona que más se menciona en todo el relato del Ministerio Público y es quien ha aportado y le ha dicho al Ministerio Público, bueno, pues esos recursos que supuestamente obtuvía, cuál era el porcentaje de comisión que se cobraba, un 30% en el caso de las empresas vinculadas al grupo RIT, un 25% con relación a otras empresas, principalmente a Nutrimet. Esa persona también figura como testigo. ¿Quiénes más están en esa lista? Perdón, bueno, pues, simplemente con Giraldes, solamente para aportar un poquito más, según lo que detalla el Ministerio Público, Giraldes era aparentemente la persona que hacía la diligencia para recuperar ese dinero después de que se le pagaba a las empresas, y por eso estamos hablando de que esto es un caso muy complejo desde el principio. Estamos hablando de la posibilidad de que estamos hablando de la creación de un programa de nutrición que, aunque fue alertado a través de la CISALRIL, SENASA, para que lo dejara sin vigencia, hay unos acuerdos que ahí es donde entra el RIT, donde entra Nutrimet y donde entran otros de los imputados, y es como el inicio de este proceso. Pero hay acuerdos con clínicas, hay acuerdos con médicos, ninguno de estos sectores lo estamos viendo en esta parte. En el caso de Giraldes, simplemente para aportar a lo que detallas, Starling, se supone, según el Ministerio Público, esta era la persona que buscaba, después que se le pagaba a esas empresas lo que le cobraban a SENASA, que facturaban a SENASA, supuestamente esta persona era la que iba a cobrar ese 30% del monto que se le había acreditado a la empresa, se quedaba con un 10% y entregaba supuestamente al director de SENASA, el doctor Hassim, el 20 o el 15%. No, lo cambiaba a dólares, una parte era cambiada a dólares. El 90% a dólares se lo llevaba, tenga. Señor. Y se quedaba con supuestamente el 10%. Si Estamos hablando de un país donde se empezó a hablar de comisiones de un 10%, después se hablaba de un 20%, ya estamos un 30% y un 35%, un 25%. En adición a eso, tenemos que decir que dentro de los testigos hay personas que hablan de haber sido presionados para pagar los sobornos, y no es la primera vez que escuchamos de este tipo de situaciones. Incluso empresas importantes y empresarios que nunca han hablado en público y difícilmente lo hagan en este país, porque el tema de las comisiones no es nuevo, eso es viejo. Gente que participaba en concursos aquí, aún existiendo compras y contrataciones, que si no pagaba el 10%, el 15% o el 20% y no lo calculaba dentro de la propuesta que sea las instituciones públicas, sabía que tal vez no iba a cobrar. Y hemos tenido a lo largo de los últimos años varios casos donde hay personas sometidas a la justicia que dicen, si no pagaba esa comisión, no me pagaban a mí lo que me adeudaban. Bueno, y tenemos ingenieros enganchados así, con la OISOE, por ejemplo. Así es, y ahí estamos hablando de ese 10%, que si uno hace un simple cálculo matemático, la misma solicitud de medida de coerción habla de que el ex director ejecutivo habría recibido unos 2.800 millones de pesos en efectivo, en pagos, casi 3.000 millones, o sea, el 10% ¿cuánto vendrán siendo? Ya casi 300 millones de pesos que habría manejado esta persona que está como testigo, que uno no sabe si finalmente se quedará como testigo o pasará luego a ser parte de los imputados, o cuál va a ser el trato que va a dar el Ministerio Público a este caso específico. Otro de los testigos que también tiene el Ministerio Público es un ex asesor financiero del Seguro Nacional de Salud, una persona que también tenía mucho acceso a informaciones sobre los manejos, esos manejos que dice el Ministerio Público de supuesta contabilidad ficticia, de supuestos pagos a servicios no prestados, o sea, era básicamente
utilizar, que se dieron tantos servicios médicos, se autorizaron, pero que en realidad no fueron ofrecidos. Y uno se pregunta realmente cuál era la necesidad de ese exdirector ejecutivo principalmente de verse involucrado en esas situaciones, penosas situaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un profesional de prestigio, un profesional de la medicina, que cuando usted ve su declaración jurada de bienes del 2020, cuando entró a la función pública, ya era millonario. O sea, el patrimonio declarado en el 2020 por Santiago Jacín asciende a más de 400 millones de pesos en patrimonio, en vehículos, en cuentas bancarias, o sea, producto de sus actividades. Además, o sea, y usted dice, ¿por qué? Un ortopeda reconocido. Es una verdadera lástima. Demasiado humanos. Algunos humanos son demasiado humanos, porque es cierto, a lo largo de la historia hemos tenido casos de personas muy pobres, miserables, que se han encontrado un bulto de dinero y va y lo devuelve, mire, aquí su dinero. De hecho, la mayoría de la gente es seria. Además, los guachimanes en los bancos son gente pobre que tiene que pedir para el pasaje. El guachimán del banco. Y a veces el banquero se lleva el banco. Si lo dejan, se lleva el banco. Bien, y uno tiene que recordar, perdóname, Stalin, a José Ignacio. ¿Ustedes saben quién fue José Ignacio Guillotín? Para la Revolución Francesa 1789 se inventó un método para acabar rápido el asunto. Pero bueno, eso es ya superado. Ahora estamos con un nuevo código y porque indigna ver que se facturaran, señores, procedimientos a personas fallecidas, a muertos, a una hemodiálisis a fulanito de tal, solo para cobrarlo. Que si le hicieran Papá Nicolau a hombres, o sea, se le hicieran, no, se los cobraran a hombres. O sea, procedimientos ginecológicos facturados al nombre de una persona. Pero eso es que es demasiado. José Ignacio Guillotín debería estar vivo. Merecería estar vivo este señor cuando uno ve ese tipo de cosas. Y estamos hablando de un partido, de un gobierno que llegó sobre la base o sobre un clamor nacional, popular, en contra de la corrupción rampante que existía aquí. Pero no es que se barrió con eso, al contrario, se han ido dando casos tan graves como estos, que probablemente superen a muchos de los anteriores. Rápidamente vamos a ver unas declaraciones de Miguel Valerio, precisamente después de que la Procuradora General de la República hablaba incluso de indicaciones de análisis de ginecológicos a hombres. Veamos qué dijo Valerio. El enriquecimiento ilícito, que fue por donde empezó, estoy diciendo de que los bienes que él está describiendo son todos antes de que él fuera funcionario y que el único que adquirió como funcionario fue con un préstamo que está documentado, con lo cual hemos empezado a ver y tenemos más de un 70% de incongruencia en ese documento. Lo veremos en el tribunal y ahí lo vamos a interrogar y ahí vamos a ver la credibilidad de su información. Lo que yo digo es que todo ese dinero que se habla ahí es falso y que he dicho que es incongruente, que hay incongruencia en la acusación, porque no se compadece el modus vivendi del señor Jacín con lo que dice el Ministerio Público. Bueno, ese es el abogado del doctor Jacín, exdirector del Seguro Nacional de Salud, y finalmente veremos las declaraciones de la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, Andeclip. Rafael Mena, presidente de Andeclip, dice que no van a ser cómplices de nadie, que el que esté involucrado en uno de esos casos, que se presente ante la justicia. Vamos a ver lo que dijo. Absolutamente y total. Y que le quede claro a usted, si algún miembro de Andeclip ha cometido eso, que no espere que nosotros lo vamos a defender, que espere y se atenga a las consecuencias de lo que hizo, porque nosotros en todo momento siempre le decíamos, no a nuestros miembros, no acepten asuntos de pago que le vengan a vender, asuntos de instrumentos, ni para las reparaciones, ni para facturas, ni esas cosas. Nosotros nunca aceptamos ese tipo de cosas. Y los médicos están en quiebra también, la mayoría. La mayoría, y los que hayan incurrido en incorrecciones, que le digan a la población por qué lo hicieron. Todo el que está involucrado con su cuenta que no es tan clara, debe dar una explicación de su nivel de compromiso.
Ese era Wilson Roa, expresidente del Colegio Médico Dominicano. Así las cosas, nos vamos a la pausa y como les habíamos prometido, hoy tempranito estará con nosotros José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y además secretario jurídico de esta organización política. Vamos a escuchar la reacción de esta organización a propósito de este tema y otros que estamos debatiendo durante estos días.